poner en acción toda nuestra capacidad de entendimiento. ¿Ya? Entonces, ahí está mi correo, lo que desea, mi teléfono, cualquier cosa estoy a su servicio, ¿no? Vamos a comenzar, y esto es importante que ustedes tengan presente, siempre comenzar con una historia, ¿no? Esto está en poner en acción currículo, todo se le llama y esto es importante, la motivación, ¿no? Acá les he puesto una historia muy interesante, una historia bíblica que se llama El Hijo Pródigo, ¿no? ¿Quién no ha escuchado hablar del Hijo Pródigo? Así que lo voy a resumir. Se trata pues de un padre que tenía dos hijos y estos hijos eran, como todos los hijos, pues eran diferentes, ¿no? Ustedes saben que los hijos no son iguales. Uno de ellos era serio y el otro era pues le gustaba la libertad. Así que un día le dice al padre, padre, mire, reparte la herencia porque yo quiero recorrer el mundo, nunca he salido y quiero conocer el mundo. El padre le dice, bueno, reparte la herencia, le da su parte y el hijo pues se va a diferentes sitios a recorrer el mundo como nunca había salido y comienza pues a vivir todas las cosas que un muchacho pues hay veces desea experimentar, ¿no? Y en el transcurso va gastando todo su dinero y comienzan los problemas, lo engañan, se queda prácticamente sin dinero, comienza a buscar trabajo. Al final pues llega a lo último porque también pues pasó una mala racha en la parte económica donde él estaba y así que lo mandaron pues a cuidar los chanchos. Y él pues cuidando los chanchos se acuerda pues de su padre, ¿no? Y dice, ¿qué hago acá? Yo debería estar con mi padre, el peón, el trabajador más bajo de mi padre, no vive esto, tiene más bien para comer, vivir tranquilo, voy a ir donde mi padre a pedirle perdón y le voy a decir que me contrate como un trabajador. Y así que regresa, ¿no? Pues ustedes están viendo en la imagen, regresa pues el hijo pródigo, pero antes de que él vaya, el padre corre hacia él. Y acá viene pues lo interesante de la historia, ¿no? Y sin que le diga nada, lo abraza y el hijo le dice, padre, he hecho mal, he pecado contra ti, por favor, perdóname, quiero trabajar para ti. Y el padre le dice, no, hijo, no te preocupes, ¿no? Más bien manda a hacer una fiesta, manda a que le traigan ropa, que lo vistan, a una serie de cosas. Y el otro hijo que estaba en el campo trabajando, regresa y escucha música y se amarga, pues, ¿no? O sea, bueno, no tanto se amarga, sino se queda pues pensando, ¿no? Pregunta y le dicen, tu hermano ha llegado y están haciendo una fiesta. Así que el hijo no entra a la casa, le avisan al padre, el padre sale y le dice, no, hijo, ¿qué haces acá? ¿Por qué no entras? Padre, yo nunca me he ido de tu lado, sin embargo el otro te ha pedido toda su plata, se ha gastado y ahora viene, tú le haces fiesta y acá viene la conclusión de la historia, ¿no? El padre lo queda mirando y dice, mira hijo, yo a ti te tengo todos los días, a ti te veo todos los días, pero tu hermano que pensaba que estaba muerto, lo he recuperado y por eso es la alegría, ¿no? Y ahí termina pues la historia, ¿no? Entonces, acá por ejemplo con esta historia podemos comenzar nosotros a motivar a la lectura. Por ejemplo, acá, ¿cuál es la idea principal de esta lectura, no? Muchos dicen que es el hijo, pero realmente no es el hijo. Acá la idea principal, entiéndanse por idea principal lo que el autor está dando como el texto principal o la idea principal del autor,
es el padre. O sea, el padre, la capacidad del padre para perdonar, para esperar, para dar todas sus cualidades como padre, ¿no? Y eso pues es lo que refleja esta historia. Y esto está relacionado con nuestro creador, ¿no? O sea, lo que busca es el arrepentimiento pues de todas las personas. Pero miren la historia, ¿no? O sea, esta historia justamente si lo hacemos como una comprensión lectora, vamos a poder aplicar todas las estrategias que vamos a ver nosotros, que son 6 estrategias, ¿no? Y todas las habilidades, que son alrededor de 14 habilidades, ¿ya? Pero para que ustedes vean cómo comenzar una sesión de aprendizaje interesante contándoles una historia, ¿no? Vamos a comenzar primero explicando, porque me interesa mucho que ustedes que van a dar su examen para nombramiento, para ascenso, tienen que tener en cuenta que para el examen, si bien es cierto, le van a tomar preguntas, por ejemplo, en comprensión lectora, los que van para nombramiento, largas, ¿no? Es importante que ustedes se preparen primero con lecturas pequeñas. Las grandes déjenlo para el último, ¿no? Pero entendiendo las lecturas pequeñas, ya ustedes pueden tranquilamente comprender las lecturas largas. Esto en matemáticas lo conocemos como una estrategia que se llama simplificar el problema, ¿no? Cuando tenemos un problema en matemática que tiene muchos datos, mucha información, muy largo, entonces nosotros lo reducimos, le quitamos parte del problema o lo explicamos con números más pequeños o lo explicamos con cálculos más fáciles de entender y después lo resolvemos. Igualito en comprensión lectora, ¿no? Para llegar a comprender una lectura larga, primero hay que entrenarnos con lecturas pequeñas. Pero todo esto va a estar en función de cómo nosotros trabajemos nuestros hemisferios. Por eso que a continuación vamos a ver algunas novedades que afectan mucho a los hemisferios, ¿no? Llámese hemisferios la parte que tiene el cerebro o sea, la inteligencia se ubica en el cerebro está dividido en dos partes, el hemisferio derecho que le vamos a llamar el hemisferio creativo, es el hemisferio que tiene que ver mucho con los sentidos, con la parte kinestésica, y el hemisferio izquierdo que tiene que ver con todo lo que es o lo que son los patrones, las reglas, y entonces estas ilusiones ópticas que van a ver ustedes, que son pocos, ¿no? Nos va a permitir diferenciar estos dos hemisferios. Por ejemplo, acá, ¿no? En esta figura, ustedes están observando aparentemente aparece un gato. No aparentemente, sino que hay un gato. Pero también hay un ratón. No sé si ya lo descubrieron al ratón. El ratón está escondido en los ojos, en la nariz, en la boca del gato, ¿no? Entonces, hablando de los hemisferios, el hemisferio derecho es el rápido, el hemisferio derecho es el emprendedor, es el que nos lleva a descubrir las cosas. Y el hemisferio izquierdo es el que analiza, es el que le va dando la parte formal, la parte lógica a las cosas, ¿no? Entonces, generalmente los hemisferios no trabajan separados, sino trabajan juntos. Cuanto más nosotros podamos unir estos hemisferios, todos los aprendizajes van a ser cada vez más fuertes, mucho mejor, ¿no? Es como, imagínense ustedes, están yendo en un bote por un río. Si nosotros trabajamos solamente el hemisferio derecho, nuestro bote va a ir solamente a un lado de la orilla. Pero si nosotros trabajamos también el hemisferio izquierdo, el bote se va a ir al otro lado, ¿no?
Pero si trabajamos los dos, el bote va a ir derecho. Algo así sucede con el cerebro. Por eso que todos los aprendizajes, todo lo que uno aprende, está relacionado con los hemisferios, ¿no? Veamos un segundo dibujo. Observen esta figura, que yo cuando lo vi por primera vez me engañó, ¿no? Hasta ahora a muchos le va a engañar. Observen que hay dos filas de edificios, ¿no? O de casas, como quieran llamarles, donde aparecen una línea AB y una línea CD. Si yo les pregunto cuál de las líneas es más larga, yo sé que la mayoría me va a decir la línea AB. Pero si ustedes agarran una regla y lo miden, van a ver que son del mismo tamaño. Entonces, ahí lo que está en juego es nuestros hemisferios. Nuestros hemisferios es muy importante tenerlos bien preparados, bien ejercitados, para que no nos produzcan estas diferencias muchas veces de la comprensión. Por eso que la comprensión de lectura no solamente se basa en leer textos, sino también en ver imágenes. Por eso se le llama muchas veces lectura visual. La lectura visual es clave para poder aprender a la lectura textual. Entonces, acá vemos, por ejemplo, que el que nos está engañando realmente acá es el hemisferio derecho. El hemisferio derecho, y acá hay algo interesante que sucede con los hemisferios. El hemisferio derecho es rápido, por eso que en matemática o en comprensión lectora, tenemos que nosotros lo primero que tenemos que hacer con los niños es desarrollar su hemisferio derecho, o sea, su rapidez para la comprensión de las cosas, ¿no? En matemática, por ejemplo, tenemos que agilizar la comprensión en cuanto al enunciado del problema y en lectura tenemos que agilizar la comprensión en el entendimiento del texto. Entonces, esto se va a lograr cuando primeramente desarrollemos el hemisferio derecho, es decir, el hemisferio creativo, que es el rápido, ¿no? Realmente el derecho es un flash, es como cuando uno toma una foto y sale el flash inmediato, así igualito es el hemisferio derecho. En cambio, el hemisferio izquierdo es más seguro, pero es más lento. Por eso se le llama también hemisferio lógico o hemisferio de las reglas. En cambio, el hemisferio derecho le llamamos generalmente el creativo, el imaginativo, el libre, el alegre, ¿ya? Entonces, esto es importante porque tienen que tener en cuenta, sobre todo en las preguntas que vienen de casuística, cómo se va desarrollando el ser humano en cuanto a su desarrollo de la inteligencia. Hasta los 9, 10, 11, 12 años, el primero en desarrollarse es el hemisferio derecho. El que se desarrolla último, y esto es correcto, debe ser correcto, es el hemisferio izquierdo. A los 9, 10, 11, va a depender mucho del hemisferio derecho. Si el derecho no se desarrolla a plenitud, el izquierdo va a demorar más. Por eso es importante, tanto en la comprensión lectora como en la resolución de problemas, trabajar mucho con los niños la parte física, la parte de los sentidos, la parte del movimiento del cuerpo. Veamos una tercera figura. Acá quiero que observen estos círculos, ¿ya? En el centro de los círculos hay un punto negro. Quiero que se concentren en el punto negro, ¿ya? Fijen la vista en el punto negro, de tal manera que van a mover la cabeza hacia adelante y hacia atrás, pero en forma horizontal, ¿no? Sin que la cabeza vaya para arriba, para abajo, no, en forma horizontal
su cara, lo van a llevar hacia adelante y hacia atrás, mirando el punto negro. Y va a pasar algo extraordinario, algo impactante. Los círculos que están en la figura parece que se van a mover en sentido contrario. No sé si lo experimentan ustedes. Vuelvo a repetir, miren el centro, donde está el puntito negro, y su cabeza en forma horizontal, llévenla hacia adelante primero y luego hacia atrás, mirando los círculos que están en el dibujo, ¿no? Y van a notar que las ruedas se mueven en sentido contrario. No vayan a pensar que yo lo estoy moviendo, ¿ah? No, yo no soy mago, ¿no? Simplemente son los hemisferios. Los hemisferios, como no van a la misma velocidad, es como la luz y el sonido, ¿no? Ahora ustedes cuando ven, por ejemplo, televisión, van a ver que llega la imagen y después llega el sonido. Igualito sucede con el cerebro. Como el hemisferio derecho es rápido, entonces la imagen se va a distorsionar. En cambio, hasta que llegue a analizarlo el hemisferio izquierdo, esa demora hace que se produzcan las ilusiones ópticas. ¿Qué tal? ¿Lo descubrieron? Veamos un último. Este se llama la lente, ¿no? Y aparece en el medio un círculo, ¿no? Acá no hay necesidad de que miren hacia adelante, hacia atrás, no, solamente observen ustedes la, el círculo del medio, obsérvenlo, y le va a dar la impresión que se mueve a la derecha y a la izquierda, sin mover la cara, sin mover los ojos, ¿no? Parece que se moviera a la derecha, a la izquierda. Vuelvo a insistir, eso se debe a los hemisferios, ¿ya? Todas las ilusiones ópticas, por eso que nosotros en comprensión lectora mucho debemos de trabajar la lectura visual, porque en base a la lectura visual se va a complementar luego la lectura textual. Igualito en matemática, ¿no? Nosotros enseñamos geometría, comenzamos con este tipo de problemas. ¿Para qué? Para que el alumno vaya observando, pues, que la vista no siempre dice la verdad. Por eso que en matemática, pues, nosotros tratamos, sobre todo en la parte de geometría, de trigonometría, y más aún cuando se llega a la universidad, geometría descriptiva, geometría analítica, es donde más sufren los alumnos, más no comprenden la solución de los problemas porque no se ha ejercitado el hemisferio derecho, ¿no? Muy bien. Entonces ya con este pre vamos a ir comenzando, ¿ya? Acá está lo que hemos visto hasta el momento. Acá está el hemisferio izquierdo versus el derecho, ¿no? Lo correcto es que los dos hemisferios se desarrollen, es decir, va a llegar una etapa, una edad más o menos a los 11, 12, 13, que ambos hemisferios se van a equilibrar, ¿no? Acuérdense que el derecho es el que más se trabaja, sobre todo los niños, por eso que los profesores que enseñan inicial y primeros grados de primaria hasta cuarto, quinto grado de primaria, sexto de repente, tienen que trabajar mucho, si van a hacer comprensión lectora, tienen que trabajar mucho lo que es la parte de los sentidos y la kinestésica, o sea, el movimiento. Esto no quiere decir que el izquierdo no va a trabajar. El izquierdo va a trabajar, pero va a depender del derecho. En otras palabras, el derecho es el que va a alimentar al izquierdo. Cuando el derecho se va desarrollando, por decir, el alumno desarrolla su observación en cuanto a lectura visual, ese alumno ya va a ir desarrollando o puede ir desarrollando ya su lectura textual, ¿no? Por eso que aparece con
con color celeste, la parte lógica ya, el hemisferio lógico, donde más el pensamiento es analítico ya, donde más la lectura es en base a las palabras. En cambio, en el derecho todavía la lectura es visual, todavía la lectura es en base a íconos, en base a, a lo que le rodea, ¿ya? Por eso es importante tener en cuenta. Algo interesante también es que el hemisferio derecho tiene que ver con la inteligencia emocional y se ha descubierto en, en últimos estudios de la neurociencia que el aprendizaje se basa en la emoción. Cuanto más emoción, es decir, más trabajemos el hemisferio derecho, entonces el aprendizaje va a ir en aumento, porque este hemisferio, como hemos dicho, va a alimentar al izquierdo, ¿no? Por eso que ahora pues se habla de una lectura alegre, de una lectura motivadora, de una lectura que tiene que ver con movimiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque es la base para ir desarrollando el hemisferio izquierdo, ¿no? A partir de los 9, 10 más o menos, ya el izquierdo va a ir saliendo, va a ir desarrollando, ¿no? Y a partir de los 13 aproximadamente, va a depender mucho de cómo se incentiven los hemisferios. A partir de los 13, 14, ya el estudiante o la persona debe de utilizar ya ambos hemisferios, lo que le va a permitir llegar pues al máximo del, de su inteligencia, ¿no? Hablamos de la comprensión lectora y hablamos también de la resolución de problemas en cuanto a matemáticas. Acá se le ha preparado características del hemisferio derecho, ya hemos dado algunos casos, ¿no? El derecho mayormente es más del tipo sinestésica y sensorial, es decir, más aprende con el movimiento y con los sentidos, muy poco o no usa mucho las palabras, ¿no? Ya saben por qué, porque todavía el izquierdo no se ha desarrollado, pero sí es bueno para interpretar señales, signos. Se da cuenta, por ejemplo, de las metáforas, de los sueños, capacidad de soñar, de comprender lo oculto de las cosas. Puede conectar la parte emocional con la parte espiritual. Siente la parte cualitativa, o sea, lo de adentro, la parte intangible, lo que muchas personas no sienten, la parte inmaterial de las cosas, ¿no? Por eso que ustedes ven a los niños que conversan con sus juguetes, que juegan solos, que hablan solos, no se asusten, ¿no? Al contrario, ese niño está desarrollando su hemisferio derecho, ¿no? Por eso que los profesores tienen que estar atentos a estos niños. Esos son generalmente los que van a ser genios. Acuérdense del famoso Albert Einstein, ¿no? Albert Einstein, por ejemplo, era un niño que andaba solo. Hasta su hermana lo tildaba de raro, porque él hasta los 12, 13 años hablaba solo, jugaba solo, ¿no? Pero miren al final, pues, cómo su hemisferio derecho lo llevó a su hemisferio izquierdo y fue, pues, la persona hasta ahora, el genio más grande que tuvo la humanidad, ¿no? Otra característica, se caracteriza este hemisferio por ser artístico, le gusta todo lo que son las artes, la música, la pintura, la poesía. Las personas generalmente son originales, pero son rebeldes, o sea, no le gusta que los mande. Son expertos en relacionarse con los demás, ¿no? Destacan en empatía, o sea, sienten por otra persona, eh, tienen compasión, detectan aspectos no verbales, tienen percepción espacial, generalmente se ubican como un radar, tienen una visión holística, es decir, eh, no solamente una parte, sino toda su parte de su ser trabaja.
está integrado e interconectado, ¿no? Acá es donde se desarrolla la intuición, clave para la comprensión lectora, porque las personas que tienen intuición, pues la lectura rápido lo van a detectar. La imaginación, la innovación, el emprendimiento, el pensamiento creativo, visualizar ideas e intentar cosas que no existen y que aparentemente no eran posibles, ¿no? O sea, son emprendedores realmente. Y el hemisferio izquierdo es casi todo lo contrario, mayormente responsable del lenguaje verbal, que aparece aproximadamente a los 6, 7 años, a la habilidad lingüística, a la capacidad de análisis, a la resolución de problemas matemáticos. Esto se aparece generalmente pues en la abstracción a los 11, 12 años, al desarrollo de la memoria, del pensamiento lógico y racional, ¿no? Lo que le van a tomar la prueba a los profesores en el examen de nombramiento. Hay una prueba que le llaman de razonamiento lógico, y en esta prueba pues le toman, por ejemplo, patrones, ¿no? Donde tiene que trabajar mucho la abstracción. Le toman, por ejemplo, lógica analítica, ¿no? Tienen que analizar casos. Le toman, por ejemplo, distribuciones gráficas, numéricas. Y entonces, generalmente esta prueba de razonamiento lógico más está orientado a utilizar el hemisferio izquierdo, ¿no? Por eso que muchos no resuelven esta prueba porque no han llegado a la abstracción, ¿no? Y eso no es ningún problema porque el cerebro tiene plasticidad y en cualquier momento se puede desarrollar, ¿no? Nosotros vamos a tratar de desarrollarlos en las 4 clases cuando hagamos resolución de problemas, ver cómo desarrollamos esto, ¿no? Generalmente las características de este hemisferio es la intelectualidad, ¿no? Generalmente se creen superiores, se creen más intelectuales, tienen una información más teórica, más numérica, domina e inhibes los sentimientos, ¿no? Generalmente estas personas se hacen fuertes. Yo no lloro porque soy valiente. Entonces, generalmente no es como el hemisferio derecho. El hemisferio derecho se pone a llorar, no le interesa que le digan nada, ¿no? En cambio, el hemisferio izquierdo no, es medio pasivo, qué dirán los demás, se encarga de controlar, organizar, ordenar, estructurar y planificar. Realmente es la estrella de los 2 hemisferios, ¿no? Generalmente se rige por medio de normas y reglas. Pobre que no cumpla una regla o una ley, se amarga este hemisferio, ¿no? Generalmente usa el miedo como protección de amenazas y peligros. O sea, cuando está amenazado, siente miedo. Busca la certeza, o sea, solamente para este hemisferio la verdad es clave para aprender, ¿no? Se fija en la dimensión física cuando tiene bastante, en la parte cuantitativa, en la parte tangible, lo que ve, en la parte material de las cosas. Solo para él existe blanco o negro, no hay intermedio, ¿no? Solo considera válido aquella información que pueda demostrarse a través de hechos irrefutables, resultados medibles y datos estadísticos, ¿no? Esa es la diferencia de ambos hemisferios, ¿no? Pueden ver ustedes con otro dibujo un poquito más ilustrado. Imagínense, el hemisferio derecho es el libre, es donde cada uno hace todo lo que le gusta. Por eso mucho acá trabaja la emoción. Y el hemisferio izquierdo es el serio, es el que hace solamente las cosas que le mandan, ¿no? Entonces hemos dicho que el aprendizaje, tanto para la comprensión lectora como para la resolución de problemas, debemos de interactuar con ambos.
Lógicamente, con los niños pequeños, más trabajaremos el hemisferio derecho y poco el izquierdo. En cambio, con los muchachos, los eh, 12, 13 años, más trabajaremos con la lógica, ¿no? Pero teniendo en cuenta también la parte del hemisferio derecho, ¿no? Porque este hemisferio derecho es la clave para el aprendizaje. O sea, no se puede dejar de lado, ¿no? Muy bien. Acá hay 5 ideas de la neurociencia que que deben de tener en cuenta, sobre todo cuando ustedes vayan, los que van a dar la prueba de ascenso o también en los conocimientos pedagógicos que le toman en nombramiento, van a ver bastante de estas preguntas, ¿no? Por ejemplo, la primera, y esto también está en el currículum, cada persona tiene un cerebro único y un ritmo de maduración cerebral y de aprendizaje particular. Este es lo que le dice en el currículo actualizado, ¿no? Que se respete la edad, que se respete el desarrollo psicológico, emocional de los alumnos, ¿no? E intelectual también, ¿no? Por eso que no hay dos cerebros iguales. No podemos decir de un salón de 30 alumnos o de 20 alumnos, los 20 van a aprender igual, no, es imposible. Entonces, eso tienen que tener ustedes presente, ¿no? Siempre cuando estén enseñando, uno de repente va a aprender rápido, pero van a haber otros que van a demorar, ¿no? Un segundo, una segunda idea es imprescindible tener en cuenta el proceso de maduración cerebral para diseñar estrategias de enseñanza-aprendizaje eficaces, o perdón, es imprescindible tener en cuenta el proceso de maduración para diseñar estrategias de enseñanza-aprendizaje eficaces y respetuosas con las diferentes etapas de desarrollo. Esto es lo que acabamos de decirles, ¿no? O sea, yo soy profesor, yo estoy enseñando sexto grado de primaria. Entonces yo, para enseñarle la comprensión lectora, tengo que tener en cuenta en qué nivel están ellos de maduración cerebral. Yo me doy cuenta que en sexto grado todavía no han llegado al hemisferio, al desarrollo completo de su hemisferio lógico. Entonces yo tendré que diseñar pues mi estrategia de comprensión lectora basándome pues, por ejemplo, en utilizar más el hemisferio derecho, llevarle historias, llevarle dibujos, llevarle ilustraciones, llevarle de repente películas donde yo pueda motivar al hemisferio derecho a desarrollar. Esto es imprescindible para el proceso de aprendizaje. Otro que ya hemos visto, sobre todo que el hemisferio derecho es el productor, es la emoción, ¿no? O sea, tercera idea, la emoción es fundamental en el aprendizaje para quien aprende y para quien enseña. Un profesor bien motivado que va a clase con una buena motivación, lleva su juego, lleva su historia, lleva bien preparada su clase, ese va a motivar al alumno y por lo tanto el alumno, su aprendizaje va a ser más sencillo. Entonces, para ambos es productivo. Eh, una, una cuarta, la neuroeducación nos enseña que el niño comienza a aprender con percepciones, emociones, sensaciones, movimientos obtenidos del mundo sensorial. Este es lo que hemos hablado del hemisferio derecho, ¿no? O sea, ¿a qué conclusión han llegado? Que los niños, sobre todo de edad corta, ¿no? Comienzan a aprender, llámese a leer, a escribir, a resolver problemas, generalmente primero con percepciones, emociones, sensaciones, movimientos obtenidos del mundo sensorial. Y por último, 5,
Si ustedes detectan o ven algo en su proceso de los alumnos que impidan o no puedan desarrollar el aprendizaje, a buena hora. Eso lo va a llevar a ustedes a encontrar estrategias para poder trabajar con los estudiantes dependiendo cuál de sus eh, hemisferios falta desarrollar. Si vemos, por ejemplo, un alumno que no puede visualizar una lectura o no puede, por ejemplo, eh, hacer preguntas para una lectura, ese alumno le está faltando su hemisferio derecho. Si ustedes ven, por ejemplo, que el alumno tiene problemas para recordar o tiene problemas, por ejemplo, eh, para interpretar la imagen visual, quiere decir entonces que su hemisferio izquierdo todavía no ha desarrollado. Entonces, eso me va a permitir ya tener base para ir desarrollando estrategias para esos alumnos, ¿no? Y en eso se basa, pues, la neurociencia, ¿no? Muy bien. Una vez dicho esto, vamos entrando ya al campo de la comprensión lectora, ¿no? Acuérdense que dentro de la comprensión lectora lo han clasificado muchos autores en 3 niveles, ¿no? El nivel literal es donde generalmente eh, las preguntas son del mismo texto, ¿no? Se le llama explícito y generalmente son preguntas en base a lo que dice el texto, qué dice, de quién habla, quiénes, cuántos, etcétera, ¿no? Entonces las preguntas están, sus respuestas en el mismo texto, o sea, no hay vuelta que dar. Ese es el primer nivel, ¿no? Ese es el nivel más bajo de la lectura. Eso no quiere decir que esté mal, porque acuérdense que lo hemos dicho, que el hemisferio derecho todavía no trabaja con palabras. Entonces, para el hemisferio derecho todavía el nivel de las palabras va a ser todavía un nivel literal. Eso va a depender del desarrollo, ¿no? El segundo nivel es el nivel inferencial, donde ya entra la parte de la deducción, la parte del razonamiento, del sentido común, ¿no? Entonces las respuestas a dichas preguntas se le llama implícitas, es decir, no están como el nivel anterior, sino que hay que buscarlas, hay que encontrarlas, hay que descubrirlas. Entonces acá ya entra en juego el hemisferio izquierdo más el hemisferio derecho. Entonces ya hay una combinación de ambos ya, ¿no? En el anterior, en el nivel literal, mayormente están separados. Puede ser el hemisferio derecho o el izquierdo. Pero en este nivel inferencial ya se van encontrando el hemisferio derecho con el izquierdo, ¿no? Entonces las preguntas ya cambian. Las preguntas ya no van a ser directas, ¿qué, quién, quiénes? No, sino ¿por qué? ¿De qué? ¿De qué manera? ¿Qué pudo pasar? ¿Qué pasaría si? ¿Qué diferencia? ¿En qué se parece? ¿Qué conclusión puedo sacar? Entonces ya es un nivel un poquito más, digamos, que se trabaja con ambos hemisferios, ¿no? Y un tercer nivel, un nivel crítico, ¿no? O también llamado nivel creativo, es un nivel donde ya se llega inclusive ya a hacer juicios, a dar opiniones. Es un nivel óptimo, ¿no? Es decir, ya los dos hemisferios trabajan a la par, ya están empatados. Ya los dos hemisferios se puede decir
que están desarrollados ya, o al menos están mostrando desarrollo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué opinas sobre, estás de acuerdo con la actitud de, qué harías en lugar de? Entonces, estos niveles son importantes para la comprensión lectora. ¿Por qué? Porque en primer lugar nos va a indicar en qué, eh, cómo está trabajando sus hemisferios, ¿no? Segundo, nos va a decir cómo podemos aprovechar para darles instrucción, para darles comprensión, para darles adiestramiento a ir desarrollando los otros niveles, ¿no? Veamos, veamos un ejemplo, ¿ya? Vamos a la práctica. Acuérdense que estas primeras clases vamos a hacer lecturas cortas, pequeñas, ¿ya? Pero después vamos a ir experimentando lecturas un poquito más amplias, ¿no? Y además no se debe a la cantidad, sino se debe a la calidad, ¿no? Si ustedes entienden bien una lectura cortita, ya pueden hacer una lectura larga. Claro, en la prueba de nombramiento no hay lecturas cortas, ¿no? Todas son de una página, página y media. Pero es lo mismo. Van a ver, cuando hagamos una lectura es igual, ¿no? Vamos a comenzar con un tercer grado de primaria, segundo grado de primaria, ¿no? Una lectura para que ustedes se den cuenta de los tres niveles. Esta es una lectura cortita, ¿no? Ahí le he puesto una imagen para trabajar el hemisferio derecho, ¿no? O sea, si yo quiero que el niñito, el niño que va a leer esta lectura se motive, ya saben que el hemisferio derecho trabaja con imágenes. Entonces, ponerle una imagen o contarle una historia o darle la emoción a la lectura que van a hacer va a influenciar mucho, ¿ya? Esto van a tener en cuenta sobre todo en la parte de casuística, ¿ya? Porque las preguntas que le toman tanto para la, para la parte de comprensión lectora en casuística está orientado mayormente a esto. ¿Qué haría usted si el alumno está en el primer nivel de lectura para que pase al segundo nivel? Entonces le van a poner casos, ¿no? Lo mismo va a suceder con el aprendizaje. Bueno, entonces acá tenemos una lectura. La señora Luna sonríe en el cielo, se ha puesto pendientes, bufanda y sombrero. Ahí acaba la lectura, esa es toda la lectura, ¿no? Entonces, comencemos con el primer nivel. El primer nivel son preguntas explícitas, ¿no? Que la respuesta están ahí mismo. Por ejemplo, la pregunta 1, ¿qué es la luna? Vamos a la lectura. La luna es una señora, ¿no? O sea, yo puedo poner acá alternativa, ¿no? ¿Qué es la luna? Un señor, una señora, una señorita, una señora, ¿no? ¿Dónde está la señora luna? Está en el aire, está en el agua, perdón, está en el agua, está en la tierra, está en el cielo. Acá en la lectura nos dice, como sonríe en el cielo, me está dando a entender que la luna está, la señora luna está en el cielo, ¿no? ¿Qué hace la señora luna? La señora luna, a ver, pongamos alternativas acá, llora, eh, está triste o está sonriendo. Acá nos dice pues que está sonriendo, ¿no? Entonces estas preguntas generalmente de primer nivel son preguntas que se sacan de la misma lectura, ¿ya? Veamos un segundo nivel. Acá ya entra ya el hemisferio izquierdo a darle el sentido común. Acuérdense que el trabajar con el hemisferio izquierdo, o sea, cuando yo le digo trabajar con lógica, significa trabajar con el sentido común. O sea, si yo me doy cuenta
de ciertas cosas, estoy aplicando mi sentido común, por lo tanto, aplico mi lógica, ¿no? Por ejemplo, la pregunta 4 me dice, ¿cómo está la señora Luna? Entonces yo le pongo alternativas, dos alternativas nomás, para no hacer muy larga. ¿La señora Luna está triste o está alegre? Ustedes se dan cuenta que acá no aparece ni la palabra triste ni la palabra alegre en la lectura, ¿no? Entonces mi sentido común me dice que si está sonriendo, quiere decir que esto me lleva al sentido común que la señora Luna está alegre. Por lo tanto, la respuesta sería alegre. Ese sentido común, ese llevar al alumno a la parte de hacer inferencias o a deducir cosas, es lo que vamos a ir desarrollando el hemisferio izquierdo. Lógicamente que este es fácil, ¿no? Después vamos a ver ejercicios más complicados, pero esta es la base para que ustedes se den cuenta de dónde salen estos niveles, ¿no? Por ejemplo, la pregunta 5, ¿cómo está el clima en el cielo? Entonces, pongamos dos alternativas. ¿Hace mucho calor o hace mucho frío? No dice acá. Acá en la lectura, ustedes lean, no dice. Acá no dice hace mucho frío, hace mucho calor. Entonces yo tengo que aplicar mi sentido común. Entonces, ¿qué me dice mi sentido común? ¿Qué tiene puesto? Vamos a sacar el dibujo para ilustrarnos un poco. Acá está la luna tiene una chalina, pero aparte de la chalina le falta el sombrero, que dice la lectura acá, ¿no? Entonces, apliquemos el sentido común, ¿no? Si hace calor, se va a poner bufanda, o sea, chalina. Si hace calor, ¿se va a poner sombrero? No, no es cierto. Entonces, esto me lleva a deducir que el clima en el cielo está haciendo frío. Veamos un último, la 6. ¿Cómo es la luna? Pongamos dos alternativas. ¿La luna es una persona seria o es simplemente alguien serio, algo que, o simplemente es una persona seria o una persona coqueta? Ojo que no hay acá ni serio ni coqueto, ¿no? Ni seria ni coqueta. Entonces, me preguntan, ¿cómo es la luna? ¿Seria o coqueta? Aplico nuevamente mi sentido común, ¿no es cierto? Ya. Seria no puedo decir, ¿sí? Pero coqueta sí. ¿Y qué me lleva a pensar que la luna es coqueta? Ah, ¿qué cosa en primer lugar es una persona coqueta? Una persona que le gusta ponerse cosas para atraer a la gente, ¿no? Entonces yo me doy cuenta que se ha puesto pendientes, se ha puesto una bufanda, un sombrero, pero acá los pendientes son la clave, ¿no? Entonces la luna es coqueta, ¿ya? Muy bien. A ver, les voy a dejar las 7 y la 8 son preguntas, la 4, 5 y 6 son del segundo nivel, ¿no? O sea, son de preguntas de inferencia o inferenciales, ¿no? Y la tercera, la 7 y la 8 son preguntas ya creativas o también se le llama de opinión, ¿no? O también tercer nivel, eh, bueno, vamos a decirle de opinión o creativas, ¿no? Entonces, las 7, por ejemplo, ya da libertad a la persona. Va a depender ya de cada uno cómo lo
cómo va a ser su opinión de la persona, ¿no? Por ejemplo, si ustedes le preguntan a los niños, ¿se puede poner la luna pendientes? Algunos le van a decir sí, otros le van a decir no. ¿Por qué sí? Así, porque ya son grandes, ya tienen su edad. No, ¿cómo se van a poner? ¿Cómo va a salir así a la calle? Lo mismo la pregunta 8, ¿no? ¿Crees que la luna hace bien poniéndose esas cosas? Entonces van a haber respuestas sí y no. Acá lo interesante de estas preguntas es que ya están trabajando los dos hemisferios, tanto la parte lógica como la parte creativa. Si su respuesta, por ejemplo, es sí, entonces este ya hizo ya relacionó su hemisferio derecho con su hemisferio izquierdo, es decir, lo que él imaginó, ya su hemisferio izquierdo ya se basó en algo. Igualito sucede con el 8. ¿Ya? Entonces, a estas preguntas le vamos a llamar preguntas de tercer nivel, de opinión o creativas, ¿no? Acá le vamos a dejar un trabajo a ustedes. Acá tienen una lectura corta nomás, ¿no? Una lectura corta. Acá tienen una imagen, ¿ya? Esta imagen está relacionada con esta lectura. A ver si ustedes le pueden encontrar la relación después, ¿no? Este va a quedar como un trabajo para el próximo viernes, ¿ya? Acá tienen que hacerme preguntas, ¿ya? Formular preguntas de los 3 niveles en base a esta lectura, a este texto corto. El amor corre al amor como el colegial huye del libro y como el que va a clase se aparta de él con cara triste. Este es un verso famoso. A ver si lo pueden descubrir quién es el autor. Muy bien, pasamos al... Vamos a hacer una prueba introductoria, una prueba fácil, ¿no? No difícil. Entrando ya a las habilidades, ¿ya? Dentro de la comprensión lectora, vamos a trabajar nosotros estrategias que hemos dicho que son procesos mentales, procesos ya que tienen que ver con cómo llegar a comprender el texto, ¿no? Y vamos a trabajar habilidades. Las habilidades ya mayormente son más específicas. Por ejemplo, en el texto hablamos de la idea principal, de lo que el autor quiere dar a entender, ¿no? O su principal idea del autor. Hablamos de hechos y detalles, lo secundario del autor, el autor como la idea principal lo va desgregando en ideas, ideas textuales que no son la principal. Por ejemplo, acá tenemos causa y efecto, ¿no? Hay muchos autores que organizan la, en los textos teniendo en cuenta causa y efecto. Bueno, acá tenemos una imagen, no sé si se ve bien, yo voy a mover acá esta imagen para ir al otro lado, ¿no? Ya. Entonces acá en la imagen, esta es una lectura visual, ¿no? Pueden hacerlo tercero, cuarto grado de primaria con esta lectura corta, ¿no? Entonces se observa en la imagen que primero está yendo una persona con un montón de sombreros. Segundo, tiene mucho calor y se acuesta a uno de los árboles, deja sus, sus sombreros. La tercera figura, hay unos monos, ¿no? Que lo ven durmiendo a la persona. En la cuarta figura, todos agarran los sombreros. En la quinta figura, el hombre se amarga, ¿no? Se molesta y pone fuerte el puño. Los monos lo imitan y también ponen fuerte su puño.
Y entonces hacemos preguntas en base a esta lectura, ¿no? Que también ahí tiene su parte, su enunciados, ¿no? Por ejemplo, hallar la idea principal. ¿Cuál es la idea principal? Acuérdense que la idea principal es lo que, la idea principal que el autor quiere dar a conocer, ¿no? Entonces, podrá ser la A, los monos que están arriba de un árbol, eso es lo que nos quiere dar a entender el autor en este cómic. Un hombre debajo de un árbol, se dan cuenta que ninguno de estos abarca la idea principal, ¿no? Entonces nos quedamos por deducción o por sentido común que la respuesta es la C. Un hombre, muchos monos y sombreros. Esa sería la idea principal que el autor nos está dando en este cómic, ¿no? Observen que las dos primeras se han anulado simplemente porque no están abarcando toda la idea que el cómic está mostrando. Veamos la habilidad de identificar hechos y detalles, ¿no? ¿En qué lleva los sombreros el hombre? Y nos dan acá tres elementos. Creo que todos coinciden, la respuesta es la A, lo estamos viendo en la primera imagen, ¿no? Lo está llevando, entonces me preguntan, entonces este simplemente es un detalle, ¿no? O un hecho o un detalle. Entonces la respuesta sería la letra A. En otras palabras, hechos y detalles son cosas de las ideas del autor que explican o amplían el texto, ¿no? Veamos, reconocer causa y efecto. Causa y efecto es lo que, una habilidad para detectar qué se produce, por qué. Por ejemplo, acá me dicen, ¿por qué el hombre les muestra el puño a los monos? ¿No? Como ven en la quinta imagen. El hombre sacude el puño, dice acá, ¿no? Entonces, acá tenemos que buscar una causa, porque el efecto es que el hombre les está mostrando el puño a los monos, ¿no? Ahora, ¿cuál es la causa para que este hombre le muestre el puño? A, le quitaron todos sus sombreros. B, lo despertaron de un bonito sueño. C, tenía que ir a trabajar. Por sentido común descartamos la B y la C, ¿no es cierto? Porque no sabemos si su sueño era bonito. Y la C, no sabíamos si tenía que ir a trabajar. Pero sí, de todas maneras, lo que más va a causar este efecto es que le quitaron todos sus sombreros, ¿no? Muy bien. Pasemos al siguiente. Entonces la respuesta sería 1 la C, 2 la A y 3 la A, ¿no? Veamos a otra habilidad. Estas son habilidades, ¿ah? No se vayan a confundir. Vamos a comenzar nosotros con las estrategias, pero como introducción estamos haciendo una prueba fácil, ¿ya? Con habilidades. Por ejemplo, hacer predicciones es otra habilidad, ¿no? Enseñar a predecir, a anticipar. Por eso siempre es bueno antes de una lectura que cierren los ojos, ¿no? Leerles el título de repente o la imagen de lo que van a leer, un cuento, algo, y decirles qué cosa creen que va a suceder en el cuento, ¿no? Por ejemplo, acá me preguntan en la 4, me dicen, probablemente, ¿qué hizo al final el hombre? Si nosotros vemos las imágenes que faltan, ¿no? Vemos la séptima imagen, el hombre zapatea, ¿no? Y los monos también zapatean en la imagen 8. En la imagen 9, el hombre tira el sombrero y en la imagen 10, todos los monos tiran el sombrero. Y en la imagen 11, el hombre se va con los sombreros feliz. Pero acá, ojo, me están pidiendo, lo que me piden a mí es una predicción. Probablemente, ¿qué hizo al final el hombre? Claro, sabemos que se está yendo con los sombreros. Ahora,
Veamos las alternativas. ¿Se fue al mercado a vender sus sombreros? Puede ser. ¿Se fue a dormir a otra parte? ¿Se fue a regalar los sombreros? Observen que por sentido común, la B y la C lo podemos descartar, porque ya él ya se puso a dormir, ya no creo que vuelva a dormir, porque lo que le pasó lo vaya a llevar es muy probable que no lo lleve a dormir. Y a regalar sus sombreros tampoco, porque si no ya le hubiera dejado a los monos, ¿no? Entonces es más probable que se vaya o se fue al mercado a vender sus sombreros. Entonces la respuesta sería la A, ¿no? Otra habilidad es sacar conclusiones e inferencias. No vayan a confundir causa y efecto con conclusiones e inferencias. Causa y efecto es cuando algo produce otra cosa. En cambio, una conclusión, una inferencia, es cuando se deduce. Por ejemplo, la pregunta 5 nos dice, ¿se puede decir que el hombre se fue al último, ¿no? Aunque ya nos dicen acá la respuesta, pero acá, ¿no? Si ustedes ven el rostro, ¿el hombre se fue molesto por ser despertado? No. ¿Triste por no poder dormir bien? No. Entonces la respuesta, contento por llevar los sombreros, ¿no? Entonces respuesta la C. Y pregunta 6, otra habilidad es hallar el significado de las palabras de contexto, ¿no? O sea, este también es una habilidad. Hay que enseñar a los niños a comprender las palabras, porque eso va a ir desarrollando la parte lógica, es decir, su hemisferio izquierdo. O sea, la lectura tampoco va a ser todo imagen, no. O sea, hay que ir avanzando conforme se va desarrollando, hemos dicho, eh, desarrollando el hemisferio derecho, también hay que ir desarrollando el hemisferio izquierdo, ¿no? Y para eso ya el conocimiento de las palabras está entrando ya al hemisferio izquierdo. Entonces, una habilidad es hallar el significado de palabras. En la oración, mira este hombre, tiene bastantes sombreros. La palabra bastante significa, bueno, acá está sencillo, ¿no? Grandes no puede ser, sobrantes no puede ser, muchos sería la respuesta, ¿no? Veamos las tres últimas habilidades. Comprender la secuencia. Estaba revisando la prueba de nombramiento del año 2018-2019 y esta pregunta es clave para nombramiento. Así la lectura sea larga, siempre le van a poner una secuencia, ¿no? ¿Cuál fue primero? ¿Cuál fue después? ¿O qué ocurrió luego de? Entonces, este es elemental. Por ejemplo, acá en la 7 me preguntan, ¿qué hacen primero los monos? Entonces acá tenemos que acordarnos del cómic, ¿no? Acá están los monos en la figura A, están los monos, ¿no? Con los gorros puestos. En la figura B, los monos están mirando a la persona que está durmiendo. Y en la tercera están levantando las manos. Entonces, lo primero que hicieron, creo que todos ya saben la respuesta a la letra B, ¿no? Miraron primero al hombre que dormía. Comparar y contrastar, esta es otra estrategia, ¿no? Eh, Comparar significa buscar similitudes, ¿no? Buscar similitudes. Y contrastar diferencias, ¿no? Buscar diferencias. Entonces, si me preguntan en qué se parece el hombre que patea su pie a los monos, ¿no? ¿Se acuerdan una imagen donde estaba el hombre que pateaba sus pies y la otra imagen que los monos estaban pateando el pie, ¿no? ¿En qué se parece? En que ambos están pateando los pies, ¿no? Entonces la respuesta sería la A. ¿En qué se diferencia el hombre de los monos al final? Bueno, esto ya encontramos la respuesta, ¿no? La diferencia entre el hombre y los monos al final es que el hombre se va ¿qué? Se va feliz y los monos no, ¿no? El hombre se va feliz por recuperar sus sombreros, en cambio los monos no, porque los monos estaban jugando y le quitaron su distracción.
Y por último, 10, reconocer hecho y opinión. Acá tienen que tener mucho cuidado. Hecho es algo que se puede comprobar y opinión es algo que no que no se puede comprobar, ¿no? Puede ser simplemente algo que una persona dice pero que no podemos comprobar. Por ejemplo, ¿qué oración es una opinión? Los hombres son trabajadores. Observen esta oración, puede ser. Los monos patean sus pies, sí, porque en la imagen, en el cómic, habían los monos que estaban pateando sus pies. Los monos tiran los sombreros al piso, sí, también había una imagen que tiraban los pisos, ¿no? Pero esta A, los hombres son trabajadores, es una opinión, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, este hombre no era muy trabajador porque se puso a descansar. Muy bien. Veamos ahora unas lecturas un poquito más como para cuarto, quinto, sexto grado de primaria, ya con lecturas, ya con palabras, ¿ya? Pero con las mismas habilidades, ¿ya? Acá vamos a hallar dos, idea principal, hechos y detalles, ¿no? Aunque ya lo hemos hecho en el cómic, pero acá también. A ver. Emily Ann lleva un vestido largo y azul. Largo y azul. Un gorro azul y un chal. Su cabeza está hecha de porcelana y sus zapatos son de cuero real. Emily Ann ha vivido con la misma familia durante casi 200 años, pero su nueva dueña, Betty, es olvidadiza y ayer la dejó en el parque, ¿no? Entonces ustedes ahí ya es una lectura, ¿no? Sugerencia. Si recién están iniciando la lectura, que utilicen, por ejemplo, esto vamos a ver en la próxima clase, la estrategia de visualización. Visualización significa que cierre los ojos y se imagine, ¿no? Por ejemplo, Emily Ann o Emily Ann lleva un vestido azul, que se imagine, ¿no? Un gorro azul, un chal, su cabeza está hecha de porcelana y sus zapatos son de cuero real. Emily Ann ha vivido con la misma familia durante casi 200 años. O sea, no puede ser un ser humano, ¿no? Entonces, acá podemos hacer que visualicen, ¿no? O también podemos hacer la estrategia que se hagan preguntas. ¿Puede ser Emily Ann una persona que ha vivido 200 años? No, no es cierto. Pero su nueva dueña, ya me están dando una pista, Betty, quiere decir que Betty es la dueña, o sea, Betty sí puede ser una persona, es olvidadiza y ayer la dejó en el parque. Entonces, si me piden a mí la idea principal de este texto corto, hemos dicho que la idea principal es lo que el autor, lo principal, la idea principal que el autor quiere dar a entender, ¿no es cierto? Entonces, veamos. A. Emily Ann, la muñeca heredada. B. Betty, la muñeca heredada. C. La ropa de Emily Ann, la cabeza de porcelana. Observe que todos son detalles, ¿no? O todos, los cuatro son ideas del autor. Pero la idea principal es la A. ¿Por qué? Porque Emily Ann, hemos dicho, como tiene cabeza de porcelana, es una muñeca. Y esa muñeca tiene 200 años de existencia, por lo tanto ha sido heredada, como dice acá, con la misma familia, ¿no? Veamos un detalle. Pregunta 2. ¿Qué detalle señala que Emily Ann es una muñeca? Aunque ya les dije, ¿no es cierto? ¿Cuál es el detalle que me dice que Emily Ann es una muñeca? La cabeza está hecha ¿de qué? De porcelana.
Por lo tanto, este detalle es lo que me dice que es una muñeca, ¿no? Veamos ahora secuencia, causa y efecto, ¿no? Una lectura corta. Estamos trabajando en lecturas cortas, ¿ya? A ver, veamos acá. Brenda vio a su papá tumbado en el sofá. Tenía los ojos cerrados y las manos sobre el estómago. Entonces tomó sus patines y salió de la casa en silencio. Unos minutos más tarde, la madre preguntó dónde estaba Brenda y el padre le dijo que se había ido a patinar. Y el padre le dijo que se había ido a patinar. Pregunta 3. Observen, esta es una pregunta de secuencia. ¿Qué sucedió después de que Brenda saliera de la casa? A. La madre llegó a la casa. B. El padre fue a buscarla. C. La madre preguntó por Brenda. D. El padre fue a patinar. Si ustedes se dan cuenta, dice que unos minutos más tarde, la madre preguntó dónde estaba Brenda. Por lo tanto, la respuesta será la letra B. Ahí está. ¿Cómo he detectado? Porque acá me está diciendo unos minutos más tarde. Ahí está. Ese se llama secuencia, ¿no? Y causa y efecto, ¿cómo sabía el padre de Brenda dónde estaba? Acuérdense que el papá de Brenda se supone que estaba tumbado en el sofá y tenía los ojos cerrados y las manos sobre el estómago. Entonces, ¿cómo sabía él? O sea, este efecto, ¿por qué se produce? Ah, porque el padre no estaba, ¿qué? No estaba dormido en el sofá. Esa es la causa. Veamos, ya para ir adelante, ya para ir avanzando esto y terminar. A ver, hecho y opinión y comparación y contraste. El Hindenburg era una aeronave de 245 metros de largo. Las aeronaves vuelan en el cielo y son mucho más interesantes que los barcos. En 1937, al momento de aterrizar, el Hindenburg explotó, dejando muchos muertos y heridos. Acá en las 5 nos preguntan una opinión sobre las aeronaves. Acuérdense que hemos dicho que opinión es algo que deja duda, o sea, no es un hecho real, sino deja duda, ¿no? Por ejemplo, el Hindenburg medía 245 metros de largo, este sería un hecho. B, el Hindenburg explotó, este también es un hecho. C, son muchos más interesantes que los barcos, las aeronaves, esta es una opinión. Vuelan en el cielo, este es un hecho, ¿no? Por lo tanto, la respuesta sería la C. Señala una diferencia entre una aeronave y un barco. ¿La aeronave es más grande? No. ¿Vuela en el cielo? Sí. ¿Mide 245 metros? No. ¿Explota? No. Entonces, la diferencia entre una aeronave y un barco es que la aeronave vuela en el cielo, ¿no? Pasamos a hacer inferencias y personaje y entorno. A veces vemos dunas de arena del agua. Estas dunas no siempre se quedan en el mismo lugar, pues el viento las arrastra. Algunas se mueven solo unos pocos metros cada año, otras se mueven más de 60 metros en un año. 7. De inferencia. Las dunas de arena se mueven más o simplemente más. Donde hay mucha gente, ¿no? Cerca del agua, ¿no? Donde hace más viento, sí. ¿Cómo lo he deducido? ¿Cómo he hecho mi inferencia? A veces dice, vemos dunas de arena cerca del agua. Estas dunas no siempre se quedan en el mismo lugar, pues el viento las arrastra. Entonces, se mueven más donde hay, ¿qué cosa? Donde hay viento. Respuesta, la C, ¿no? ¿Cuál es el tema principal del texto? Ojo, no vayan a confundir tema con idea principal. Muchos confunden tema con idea principal.
La idea principal hemos dicho lo que el autor, dentro de la idea del texto, es para el autor lo más resaltante, lo principal. Pero el tema se refiere mayormente a la pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? ¿De qué trata? Entonces, esta pequeña lectura trata más de qué? De las dunas de arena, ¿no? Muy bien. Terminamos. Fantasía, realidad y propósito del autor. Estas son dos habilidades más. Fantasía y realidad. Fantasía es algo que no existe, realidad es algo que existe, y propósito del autor es lo que el autor quiere que nosotros descubramos de lo que él o lo que él está transmitiendo como propósito, ¿no? Por ejemplo, las medusas poseen diversos tamaños y colores. Algunos miden solo 2 centímetros de ancho y otros miden 2 metros de ancho. Algunos son de color naranja, otros son rojos, algunos tienen color, no tienen color en absoluto. Existe un tipo de medusa que al ser tocada suavemente con un palo, brillará, pero no deje que ninguna medusa te toque porque pueden picar. Pregunta 9. Una fantasía respecto al texto es que las medusas pueden picar, no, esto es real. Algunas medusas son rojas, ¿sí? Hay muchos tipos de medusas, ¿sí? Algunas medusas pueden ladrar, respuesta letra D, ¿no? Este es algo fantástico. 10. El propósito del autor. ¿Qué está buscando el autor? ¿Persuadirnos para hacer algo? No. ¿Entretenernos? No. Nos está informando. ¿Cómo nos está informando? Nos está dando a entender qué cosa hacen las medusas, cuáles son sus características de las medusas. Diálogo, no. Y por último, y acá nos vamos a quedar, predicción y función del texto de no ficción. La habilidad de predicción significa adelantar la respuesta. Y función del texto de no ficción generalmente se refiere a todas aquellas preguntas que o bien son solamente ilustraciones o van de la par ilustraciones con texto, ¿ya? Lo que le llamamos nosotros discontinuos, ¿no? Entonces, la pregunta 11 es de predicción. ¿En qué volumen encontrarías información sobre los diferentes tipos de flores? Observen que se sobreentiende que este es un diccionario y aparecerá pues las flores en la letra F, por lo tanto estará en el volumen 3. Respuesta, letra B. Y en la 12, respecto a la imagen, a la ilustración, ¿cuál de los siguientes temas, ojo, ya no me preguntan el volumen, sino temas, se encontraría probablemente en el volumen 4? El volumen 4 es de la letra I hasta la letra L. Entonces, este es una habilidad que se llama función del texto de no ficción, es decir, una característica de los textos de no ficción es interpretar el dibujo, ¿no? En este caso la ilustración. Por lo tanto, si me piden a mí en el volumen 4 qué tema podré encontrar, lógicamente tendrá que ser un tema que esté comprendido entre la I y la L. Vida de Marian Anderson, no. Información sobre la luna, este sí. Regiones climáticas, no, porque la letra R no está ahí. ¿Cómo aprender a tejer? Tampoco. Entonces la respuesta sería la letra C. ¿Ya? Muy bien, profesores. Ahí nos vamos a quedar. Terminamos con esta partecita que faltaba. Información visual, ¿ya? O sea, aparte de la habilidad para funciones de texto, o sea, características del texto, también hay
imágenes, ¿no? Como en este caso, nos dan una tabla de contenido. Entonces, acá en la información visual, las preguntas van relacionadas a la imagen, ¿no? ¿A cuál de estos libros pertenece la tabla de contenido? Esta tabla de contenido, ¿a cuál de estos libros pertenece? Si ustedes observan, todo habla de animales, por lo tanto, es fácil darse cuenta que este libro pertenece al libro en el zoológico. 14. ¿En qué página podrías leer sobre animales que vuelan? Entonces acá, información visual, hay que buscar acá. Animales que vuelan no pueden ser osos, ni elefantes, ni leones, ni monos, tienen que ser pájaros silvestres. Será en la página 13. Respuesta, letra D. Muy bien. Hasta acá nos vamos a quedar, profesores. No sé si hay alguna pregunta, hay alguna, de repente, alguna alguna sugerencia, no sé. Colegas maestros, a ver si hay alguna inquietud de repente que quisieran hacer a nuestro ponente. Quiero hacer mención que lo que hemos trabajado lo vamos a ver poquito ya más, contextos más largos en las próximas clases, ¿no? Y más explicado también, ¿no? Acá lo interesante que quiero que tengan latente para la próxima clase es que vamos a trabajar 6 estrategias, ¿ya? Estas estrategias son, en primer lugar, vamos a la estrategia de hacer preguntas. La otra estrategia que vamos a trabajar mucho es monitoreo de la comprensión. Otra estrategia va a ser visualización. Otra estrategia que vamos a trabajar mucho, ¿ya? Porque eso le va a dar pautas para que ustedes se preparen para el examen, ¿ya? Estas estrategias no están en los libros, son estrategias que estamos nosotros en los libros que hemos sacado de estrategias para la comprensión lectora, sí están, ¿ya? Otra estrategia importante es hacer conexiones, ¿no? Y otra estrategia importante es organización de la información, ¿ya? Esas 6 vamos a trabajar. Y dentro de las habilidades vamos a trabajar 14 que ustedes acá ya han visto. La última que hemos visto de las habilidades es la información visual, ¿ya? Pero eso le va a ayudar para que ustedes cuando den su examen de nombramiento ya no hagan 60 puntos, sino hagan 70, ¿ya? Muy bien. Muchísimas gracias a nuestro maestro Hugo Vera, quien el día de hoy pues ha hecho una magnífica exposición sobre comprensión lectora. Estamos seguros pues que en las siguientes oportunidades esto va a estar haciéndose con más ejercicios, ya lo ha manifestado, con mayor dificultad, ¿no? Va a ir progresivamente. Así que, maestros, los que estamos muy interesados, aquí estamos viendo la presencia. Sí, tanto por el Facebook como por este medio, ¿no? Tenemos bastantes maestros que nos están acompañando y estamos seguros que a partir del día lunes todavía se van a sumar más docentes. Entonces, muchas gracias. Profesora Rosa, ¿tenía algo que comentar? Sí, también agradecer por sus importantes aportes. Creo que los maestros están satisfechos y en estas sesiones que vienen vamos a seguir fortaleciendo. Muy amable. Gracias también a todos los maestros por estar presentes y fortalecer pues estas capacidades importantes de comprensión lectora. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Entonces, ahí estamos leyendo los comentarios. Todos los docentes están agradeciendo y felicitando al maestro Hugo Vera Duarte por esa exposición del día de hoy. Y como les decía o les manifestaba, el día lunes a las 5 de la tarde en punto, estamos iniciando ya también en este caso con resolución de problemas. Muchísimas gracias, maestro Hugo. Profesor. Y la presencial. Cualquiera de Profesor, bueno, no sé si me escuchas, le habla David Vera.
Quisiera informarles a todos los docentes que quisieran información sobre los materiales del profesor Vera, sus producciones, me pueden escribir al WhatsApp del teléfono Condiciones de contexto. 940-432-300. 940-432-300. Ese es mi teléfono, David Vera Duarte. Allí me pueden escribir si desean que le envíe información sobre los materiales del profesor Vera. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Han escuchado, colegas maestros, nuestro ponente pues es autor de distintos libros de comprensión lectora y resolución de problemas, ¿no? Entonces, si alguno desea o está muy interesado, estamos seguros que sí, en el transcurso seguramente se van a estar comunicando con David para poder adquirir los textos bastante didácticos, como ya lo han visto en la exposición del día de hoy. Entonces, les reiteramos, si pudiera reiterar nuevamente el número, David. Sí, profesor. Mi número telefónico es el 940-432-300. 940-432-00. O sea, 940-432-00, ¿no? Ahí está en el chat ya, está en el chat, lo han subido. Así que, colegas, los que están interesados, el 940-432-300 para poder comunicarse y poder adquirir los textos, en este caso de nuestro maestro, en este caso Hugo Vera Duarte. Bien, entonces muchísimas gracias. Nuevamente les reiteramos de parte de la Directora Regional de Educación los agradecimientos y los esperamos el día lunes a esta misma hora. Muchas gracias.